Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tutoría número 3 de la materia de práctica docente. Es para mí un gusto poder estar acompañándoles en esta nueva tutoría. Deseo que se encuentren muy bien, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en nuestro país. Invitarles, ¿verdad?, que tomen las debidas precauciones y pues primero Dios esta situación vaya mejorando pues poco a poco, ¿verdad? Y desearles que ustedes pues se encuentren bien junto con toda su familia. Para comenzar, primero quería recordarles que el horario de consultas son los días lunes, ¿verdad? De 7 a 9, ¿sí? Para que no tengan ningún temor de hacer preguntas si quieren. Ya saben que yo contesto las preguntas en cualquier otro momento, ¿verdad? Pero como ese momento es como el momento más especial en que yo soy pendiente de las consultas de ustedes, pero igual yo siempre trato de revisar mi correo, la plataforma, etcétera. También recordarles que tienen su próxima evaluación que van a tener, ¿verdad? La entrega del trabajo de investigación, ¿sí? Está para el 29 de marzo. El 29 de marzo es la última fecha para entregar. Recordar eso, ¿verdad? Que la fecha que aparece en plataforma no es la fecha que deben entregar el trabajo, ¿verdad? Sino que es la última fecha que tienen para entregar el trabajo. Entonces, eh, motivarles a que si lo tienen trabajo antes, pues lo entreguen antes, ¿sí? Luego, pues, bueno, eso espero también que hayan podido leer la unidad 3 y es la que vamos pues a estar discutiendo en este día. Entonces, para comenzar, pues, vamos a hablar pues en toda esta tutoría de lo que son los principios de la didáctica de la matemática. Entonces, se dice que muchas veces tenemos la mejor intención para hacer el trabajo docente, ¿verdad? Todos los maestros, pero simplemente no contamos con determinados lineamientos que sirvan de guía para todo el proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que una determinada persona, ¿verdad? Un docente, tiene todo el deseo de ser un buen maestro, de dar las clases de la mejor manera, pero ¿qué pasa? Puede caer en errores. ¿Por qué? Porque no hay una guía que él tome de donde pueda él seguir, la verdad, para impartir sus clases de la mejor manera. Y puede él creer que lo está haciendo bien cuando en realidad no es, ¿verdad? Aunque tenga todo el deseo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos las técnicas, los pasos para dar las clases y así pues evitar cometer pues todos estos errores, ¿verdad? No sé, dice el material, ¿verdad?, que es muy común cometer errores graves por desconocimiento de las formas de enseñanza más adecuadas, porque hay formas de enseñanza que son las más adecuadas, se ha comprobado. Y pues dice que esos errores se pagan muy caro. Y pues, ¿quién los va a pagar? Pues el alumno, lo sabemos, ¿verdad? Porque si nosotros transmitimos mal, pues ese aprendizaje no va a llegar al alumno o no va a ser significativo para él y en muy poco tiempo lo va a olvidar o simplemente no le va a entender y ahí se va a quedar con esos vacíos el estudiante. Entonces, se dice que por eso se han considerado de vital importancia tener en cuenta siempre los siguientes principios, pues que ayudarán a desarrollar un aprendizaje más adecuado, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios? Pues lo que vamos a comenzar a ver ahorita. El primero, vean el primero, dice, número 1, aprendizaje de la matemática. Como todos los de otras áreas, obviamente, debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Para esto tomamos como base la teoría de Piaget. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma en que yo voy a ir enseñando en las matemáticas, ¿verdad? Y así tiene que ser con todas las materias, como lo dice acá, debe ir en concordancia con el desarrollo del niño, ¿sí? Porque yo no me puedo poner a enseñarle algo a un niño pequeñito, por ejemplo, de primaria, ¿verdad? Si el desarrollo cognitivo de él aún no está listo para recibir ese tipo de información, ¿sí? Entonces a eso se refiere, debe haber una concordancia ahí. Eso dice que no podemos ignorar que permanentemente el pensamiento del niño está desarrollándose, ¿verdad? Entonces, por eso la educación no puede quedarse estática, ¿sí? Dice que es necesario tener en cuenta las características principales de cada una de las etapas de desarrollo lógico. Según esa base debe estar organizado el programa
pues del curso de matemática en la primaria, por ejemplo, que es donde se están pues, desarrollando los niños. Ahora vamos a recordar rápidamente que en la edad de la educación primaria, preprimaria, perdón, y primaria, pues el niño no ha llegado a desarrollar su pensamiento abstracto. Vean esto, ahí él todavía no tiene ese pensamiento abstracto desarrollado en concreto. Entonces, por lo tanto, tiene grandes dificultades para para atender a los planteamientos que requieren abstracciones. Necesita que todo sea concreto por medio de objetos, ¿sí? Yo no puedo a un niño ponerme a explicar cosas así abstractas. ¿Por qué? Porque no está listo para eso. Entonces, son cosas que uno debe pues, de tener muy en cuenta. Ahora, por ejemplo, hablando de eso, ¿verdad? Sumar, la suma, algo que ustedes dicen, ay, qué sencillo, ¿verdad? Entonces, sumar, pues es una palabra que no tiene ningún significado para él. Si ustedes le dicen la palabra suma, él, ¿verdad? Entonces, hacer varias sumas, por más que se repitan, tampoco no tiene ningún sentido. Pero hay otra manera como se puede ver, por ejemplo, dicen, sumar es un concepto. Ahora, tener una piña y agregarle otra, esa es una operación mental. Lo que el niño puede comprender es la actividad, lo que está viendo, porque conoce las piñas, porque las puede observar, las puede tocar, juntar, separar, etcétera. Entonces, eso sí lo logra entender el niño. Entonces, mientras que el concepto es un vacío, y eso pues lo va a comprender, pero ¿cuándo? Más adelante, ¿sí? Cuando él ya haya desarrollado esa parte. Entonces, por eso es que en primaria la manera de explicar tiene que ser diferente, ¿verdad? Por medio de dibujos, por medio de cosas que el niño pueda tocar, que se le haga pues mucho más sencillo y entendible. Ahora, el segundo aspecto es el aprendizaje de la matemática debe ir de lo más sencillo a lo más complejo. Vean esto, ¿sí? No de lo más complejo a lo más sencillo. Dice, sí, principiar con lo que es conocido, o sea, iniciar con lo que se conoce y con lo que requiere solo de una actividad mental a la vez. Por ejemplo, agregar, quitar, señalar, separar, ¿sí? Siempre se debe comenzar con lo más sencillo. Cuando eso se haya asimilado, entonces se pasa a lo siguiente. Este es como otro principio que va a ayudar a desarrollar el aprendizaje pues adecuadamente, ¿verdad? Entonces acá dice que con ello queremos hacer ver que siempre debe iniciarse con lo más sencillo. Si se comprueba que lo sencillo ya es dominado por los alumnos, se va hacia lo más complejo para que el alumno lleve toda la secuencia de los contenidos y de los procesos de desarrollo que se estimula. Ahora, el tercero dice que la matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría. Es decir, primero se utilizan objetos para realizar las operaciones, luego se estudian los símbolos y por último se pasa a representar las operaciones con símbolos. Entonces, la matemática es una ciencia que se aplica a cosas reales. Así debemos hacerlo saber a los niños, ¿sí? Entonces, primero, la manera más indicada con los niños, pues, es enseñarle por medio de objetos y todo lo demás, ¿verdad? Luego se les muestran los símbolos y luego ya la relación de esto, ¿verdad? De lo que he explicado pues anteriormente, ¿sí? Y recordarles siempre a los niños que la matemática es aplicable a todos, ¿sí? Para que ellos sientan el sentido de lo que están haciendo y no lo vean como algo inservible, como usualmente se ve. Ahora, el cuarto aspecto dice que la memoria no basta para la matemática. Es necesaria la comprensión. Vean, esto es de suma importancia, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, la repetición de ejercicios es buena, claro que sí, pero esto sí, solo si los alumnos saben qué es lo que están haciendo. Si ellos están repitiendo sin saber lo que están haciendo, eso no sirve. Entonces, dice que muchos maestros nos hemos equivocado pensando que para la matemática basta con tener mucha práctica. Cuidado, dice la unidad. La simple práctica es mecánica y la matemática no. Sí, la matemática no es mecánica, no es solo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro que sí es bueno que los niños practiquen, que los estudiantes practiquen, pero tienen que estar entendiendo el por qué están haciendo eso, ¿verdad? Eh, ¿Qué significa esa operación que están haciendo en sí?
¿sí? Entonces, por eso es que la memoria no basta, es necesaria que se comprenda lo que se va realizando. Luego, el quinto aspecto, los alumnos deben saber con claridad qué significan las operaciones. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación, dividir, unir, intersectar, etc. Y no solo resolver mecánicamente, ¿verdad? Está como de la mano con la anterior, ¿verdad? El alumno pues debe de entender qué es lo que está haciendo en cada operación, ¿sí? ¿Qué significa el hecho de sumar? ¿Qué significa eso de restar? ¿Qué es quitar? O sea, tiene que comprender. Y por eso decía acá, resolver mecánicamente es solo aplicar recetas. Y la matemática es razonamiento. Sí, hay que tener cuidado con eso. Luego, el sexto, dice que los problemas matemáticos no se resuelven con recetas. Paso uno, ¿verdad? Sume. Paso dos, baja el otro número. Paso tres, no sé qué, etcétera, ¿verdad? Como ya se ha dicho, la matemática se basa en el razonamiento. Hay que recordar que en la matemática algunos pasos se pueden mover, ¿verdad? Puedo yo hacer cosas, resolver un determinado ejercicio de diferentes maneras. Entonces, eso es lo que se requiere, eso es lo que se quiere que se den cuenta los estudiantes, que las cosas por medio del análisis se pueden resolver y no hay algo estricto. Si se van siguiendo todos los pasos en toda una secuencia correcta, ¿verdad? Está bien, ¿sí? Y puede ser que haya otra secuencia diferente, correcta, está bien también. Dígame se vaya pues cumpliendo todo, ¿verdad? Ahora, la 7 dice que la matemática debe ser agradable, lúdica, pues como todo el aprendizaje, ¿verdad? Entonces dice que si es agradable será más fácil de aprender. Si es jugando, se disfrutará la escuela. Nunca se debe decir o hacer pensar que la matemática es una asignatura difícil. Primero, porque no es cierto. Y segundo, porque no es didáctico decir eso. Vean, jamás ustedes cuando vayan a dar clases van a decir, sí, este tema, miren que es bien difícil. No, ¿verdad? Si ustedes empiezan con eso es un error terrible. ¿Por qué? Porque el estudiante ya, algunos no, ¿verdad? Pero otros van a ver que sí, qué va a pasar? Se van a cerrar y ya, uy. Y él dice que es difícil, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo, verdad? Ya empiezan a poner barreras y todo lo demás, entonces el aprendizaje se va a hacer mucho más complicado. Luego el 8, el aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia. Un aprendizaje se basa en el anterior y así sucesivamente. Por eso, si no se ha logrado un aprendizaje, no se debe entrar a otro solo por cumplir con el programa. Vean qué importante es esto, ¿sí? Eso de la matemática, pues todos lo sabemos, ¿sí? Un determinado tema que he visto me va a servir para el siguiente tema, luego eso me va a servir para el siguiente, ¿sí? Y así va una concordancia entre todos los temas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, porque quiero cumplir el programa, ¿verdad? Les di un tema medio hecho, luego el otro también se lo di, lo entendieron bien, y el que no lo entendió también, mala suerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese alumno que se perdió del primer tema no va a entender nada, nada de todo, ¿verdad? Se va a perder todo un año, es posible. Entonces, no podemos permitir eso, ¿sí? Por eso hay que ir intentando pues que el estudiante aprenda lo más que se pueda de cada tema, porque además eso nos va a ir sirviendo para los siguientes temas. Luego, el noveno aspecto me dice que el aprendizaje tenga significación. Eso quiere decir que lo que se aprenda se interprete en la realidad. Entonces, vean, es muy importante que los estudiantes le quieran sentido a las operaciones que hacen, ¿verdad? Que sea significativo para él. ¿Por qué? Porque así pues el estudiante va a recordar eso. Lo que es significativo se ha comprobado que el ser humano lo recuerda. Entonces, es por eso que se intenta que se tenga un aprendizaje significativo. Ahora vamos a pasar ya a ver cuáles son las teorías de enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, está la concepción idealista, platónica, constructivista, cognitiva y la de absorción. Vamos a ir viendo pues cada una de ellas.
Ahora, dice que dado que la profesión de profesor de matemáticas es heterogénea en cuanto a sus miembros, ¿qué quiere decir? Que las personas pues somos diferentes. Entonces dice que las preguntas que un profesor se puede formular pueden ser muy diferentes, por lo mismo, ¿verdad? Que somos diferentes a las que se formulará otro profesor. Ahora bien, puesto que la profesión, vean, de profesor de matemáticas es bastante homogénea con relación a los problemas que debe afrontar, eso sí, ¿verdad? No todos, aunque seamos diferentes maestros, tenemos pues los mismos problemas que vamos a ir afrontando. Entonces, las preguntas que se formula un profesor concreto, además de ser, sus preguntas serán preguntas relacionadas con los problemas de una parte importante de la profesión de pues, profesor de matemática, ¿verdad? Siempre estamos en contacto, en contacto, siempre preguntándonos algunas cosas. Por ejemplo, dice que según Godino conviene distinguir dos esferas a las que se refiere la educación matemática. Primero, por un lado, educación matemática es el conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios, instituciones formales de educación e instancias informales de aprendizaje, espacios de planificación curricular, etcétera, que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y por otro lado, educación matemática hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica de educación, pues matemática. Ahora, la identificación de estas componentes de la educación matemática explica que en muchos casos se utilizan las expresiones, por ejemplo, didáctica de la matemática, vamos a anotar por DM, y educación matemática DM, como sinónimos, mientras que en otros casos se considere que la didáctica de la matemática sería la disciplina interesada principalmente por el campo de la investigación, mientras que la educación matemática también incluiría el primer componente. Esto es, abarcaría la teoría, el desarrollo y la práctica. Es decir, que la educación matemática sería como más amplia, ¿verdad? Porque implicaría la didáctica de la matemática, el desarrollo y toda la práctica, todo en sí. Ahora, vamos a empezar a ver cada una de las concepciones, como dijimos. Pero la primera que vamos a ver, pues, es la concepción idealista platónica. Vamos a ver toda la concepción idealista platónica, la constructivista, la cognitiva y la de absorción, ¿verdad? Entonces, acá el personaje Godino, Batanero y Font identifican dos concepciones extremas en cuanto a la enseñanza de la matemática, la idealista platónica y la constructivista. Ellos consideraban que estas dos eran como extremas, ¿verdad? De estas cuatro que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver por qué, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a comenzar viendo la idealista pues platónica. Se dice que según la concepción idealista platónico, debe enseñarse a los alumnos, en primer lugar, las estructuras de la matemática de manera axiomática. Esto los pondría en situación de poder resolver los problemas y aplicaciones que luego se les presenten, ¿sí? Entonces, en esta situación, el profesor expone los axiomas, definiciones y teoremas sin conectar con situaciones de aplicación o de resolución de problemas. Entonces, podemos relacionar esta concepción con la visión platónica de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, vean aquí, esa concepción dice que primero yo lanzo en sí los puros axiomas, sin decir que esto está, que se ve aquí en el mundo por medio de esto y esto, no, a ver, axiomas. Luego eso dice que ya, al aprender eso, yo ya voy a estar listo para luego, pues, hacer lo que es la aplicación de esta temática y voy a estar listo, pues, para resolver problemas. Luego está la concepción constructivista. Dice que según la visión constructivista, las aplicaciones, tanto externas como internas, deberían regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Dice que esto es, el desarrollo conceptual debe seguir, al menos de manera aproximada, el camino de la creación de las matemáticas. Esta concepción acerca de la enseñanza de las matemáticas está estrechamente relacionada con la visión de las matemáticas como resolución de problemas, ¿verdad? Aquí se ve que se quiere decir que lo más importante pues es que lo que yo estoy aprendiendo me va a servir para resolver unos determinados
problemas. Eso dice pues esta concepción. Luego aparece lo que es la concepción cognitiva. Esta dice que según el enfoque cognitivo, las personas no aprenden conductas directamente, sino que adquieren pues procedimientos de orden superior o sistemas de reglas que se utilizan para generar conductas en múltiples pues situaciones. Entonces dice que esa teoría indica que en general la memoria no es fotográfica. Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior almacenando cualquier detalle o dato. En cambio, tendemos a almacenar relaciones que resumen la información relativa a muchos casos particulares. De esta manera, la memoria puede almacenar cantidades de información de una forma impresionante. O sea que no guardamos todo exactamente, sino que relacionamos una cosa con otra y eso pues me ayuda a tener como más espacio en mi memoria, dice esta, ¿verdad? Concepción. Luego, la última que aparece pues es la concepción de la absorción. Dice que esta teoría afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde el exterior. Vean acá. Dice que en esa teoría encontramos diferentes formas de aprendizaje. Vamos a ver cada una de ellas dentro de la teoría de absorción. Por ejemplo, el aprendizaje por asociación. Aquí pues dice que el conocimiento matemático es esencialmente un conjunto de datos y técnicas. En el nivel más básico, aprender datos y técnicas implica establecer asociaciones, ¿sí? Ese es la primera forma de aprendizaje, ir asociando. El siguiente es el aprendizaje pasivo y receptivo, la siguiente concepción. Dice que de esta perspectiva, aprender comporta copiar datos y técnicas, un proceso esencialmente pasivo. Ahora, las asociaciones quedan impresionadas en la mente eh, principalmente por retención. Ahora, la práctica conduce a la perfección. Ahora, la persona que aprende solo necesita ser receptiva y estar dispuesta a practicar. Dicho de otra manera, aprender es fundamentalmente un proceso de memorización. Es como lo ve pues esta otra. Luego está el aprendizaje como acumulativo. Dice que para la teoría de absorción, el crecimiento del conocimiento consiste en edificar un almacén de datos y técnicas, ¿sí? En otras palabras, ir acumulando, ¿verdad? Entonces, el conocimiento se amplía mediante la memorización de nuevas asociaciones, otra cosa que se ve acá. Otra teoría, pues, de esto mismo, de la absorción. Ahora, la otra es el aprendizaje eficaz y uniforme. Dice que la teoría de absorción parte del supuesto de que los niños simplemente están desinformados y se les puede dar información con facilidad. La siguiente es el control externo. Dice que según esta teoría el aprendizaje debe controlarse desde el exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que el maestro debe moldear las respuestas del alumno mediante el empleo de premios y castigos. Sí, aquí va a ser el docente el que va a ir modelando el aprendizaje del estudiante. Es decir, que la motivación para el aprendizaje y el control del mismo son externos al niño, dice esta concepción. Imagínense que el docente tiene que ir premiando o estimulando para que se vaya dando lo que es pues, la, la, la educación acá. Luego tenemos ahora, vamos a ver cuáles son estas dificultades para la enseñanza, aprendizaje, pues de las matemáticas. Vamos a ver cuáles son esas que existen. Dice que las dificultades de aprendizaje en las matemáticas pueden ser una de las causas de fracaso escolar. Claro que sí, ¿verdad? Y en ocasiones pueden llevar al aislamiento de los alumnos en su entorno educativo e incluso al abandono escolar. ¿Qué pasa? Cuando ven que no pueden, ay no, yo voy a aplazar, mejor me salgo. Entonces, eso es lo que se tiene que tratar de evitar. Dice que el maestro debe conocer las causas y características de estas dificultades para poder tratarlas pues adecuadamente. Ahora, dice que las dificultades
pues se pueden organizar en líneas generales en los siguientes tópicos. ¿Cuáles son los tópicos? Primero, dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos. Vamos a ver qué tipo de dificultad es esta. Les dice que la comunicación de los objetos matemáticos, principalmente de forma escrita, se realiza a través de los signos matemáticos con la ayuda del lenguaje habitual que favorece la interpretación de estos signos, ¿sí? Sí. A veces se ven demasiado complejos los objetos matemáticos y por eso puede causar una dificultad, ¿verdad? Si no se muestra bien. Dice que un problema del lenguaje de matemáticas es el originado por el vocabulario común. Por ejemplo, palabras como raíz, potencia, producto, matriz, primo, factor, diferencial, integral, semejante, índice, función, etcétera, tienen significados diferentes en matemáticas y en el lenguaje habitual. Entonces, de este modo, que el uso de tales palabras pueden producir dificultades a causa de la confusión semántica implicada, ¿sí? De que una determinada cosa, eso significa algo y ya en otro lado significa otra cosa. Entonces eso puede generar problemas. Luego, el otro tipo de dificultad son las dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático. Entonces dice acá que las dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático se ponen de manifiesto en la naturaleza lógica de las matemáticas y en las rupturas que se dan necesariamente en relación con los modos de pensamiento, pues, matemáticos. Checa que el abandono de las demostraciones formales en algunos programas de matemática de la secundaria se ha estimado como adecuado, pero eso no incluye el abandono sobre el pensamiento lógico, hay que tener cuidado con eso. Es decir, la capacidad para seguir un argumento lógico y esta capacidad, una de las causas que genera mayor dificultad en el aprendizaje de esta ciencia, ¿verdad? El ir siguiendo de manera lógica algo, a algunos pues se les vuelve complicado. Luego el tercero son las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje pues, de las matemáticas. Se dice que la organización curricular en matemáticas puede originar diferentes dificultades en el aprendizaje de las mismas. Ahora, 4 serían los elementos básicos a considerar como dificultades en el currículo de matemáticas. ¿Cuáles son? Pues las habilidades necesarias para el desarrollo de capacidades matemáticas que definen la competencia de un alumno de matemáticas, las necesidades de los contenidos anteriores, el nivel de absorción requerido y también pues la naturaleza lógica en sí de las matemáticas. Luego, por último, nos referimos a los métodos de enseñanza que deben estar ligados tanto a los elementos organizativos de la institución escolar como pues a la organización curricular en sí. Luego, las otras dificultades son las dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo pues, de los alumnos. Dice que la posibilidad de tener información sobre la naturaleza de los procesos de aprendizaje y conocimiento del desarrollo intelectual permite pues conocer el nivel de dificultad de realizar realizaciones y respuestas a cuestiones esperadas pues de los alumnos. Luego aparecen lo que son las dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales pues en sí hacia las propias matemáticas. Se dice que muchas de las actitudes negativas y emocionales hacia las matemáticas están asociadas a la ansiedad y el miedo. Vean, imagínense lo que puede causar. Entonces, es un personaje Buxton en su libro Do You Panic About Math? Cita las principales creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y que son transmitidas de padres a hijos, las cuales son las... entonces, dice que las matemáticas son verdad. La siguiente, vamos a ver. Lo que se transmite, ¿verdad? Y que es erróneo, pero se transmite y por eso causa miedo. Dice que las matemáticas son fijas, inmutables, externas, intratables, irreales, imagínense. Dice que son abstractas y no relacionadas con la realidad. También dicen que es un misterio accesible a pocos. Imagínense estas cosas. Dice que es una colección de reglas y hechos que deben ser recordados para aprobar la materia.
También las matemáticas es una ofensa al sentido común en algunas de las cosas que aseguran. Las matemáticas es un área en la que se harán juicios, no solo sobre el intelecto, sino sobre la valía personal. Y sobre todo, las matemáticas son cálculos tediosos. Vean ustedes cómo aparecen aquí unas cosas de la matemática que, bueno, creo que ustedes concuerdan en que no son ciertas, ¿verdad? Ustedes que están estudiando en sí la matemática pueden darse cuenta eh, que no es así, ¿verdad? Las matemáticas se utilizan, están presentes en todos y así sucesivamente las otras cosas también no son verdaderas. Entonces, eso es lo que se debe de tratar de quitar de los estudiantes. Deben de quitarse ya todos esos miedos que tienen. Ahora aparecen los estándares para la enseñanza de las matemáticas. Vamos a ver, pues, qué quiere decir esto. Dice que la matemática es parte de nuestra cultura, ¿sí? Y ha sido pues una actividad humana desde los primeros tiempos, ¿sí? Lo que en otras materias que ya vieron, se han dado cuenta, la ciencia en su historia, por ejemplo, ¿verdad? Se han dado cuenta cómo la matemática ha sido aplicada desde el inicio de los tiempos, desde hace muchísimos años, ha venido desarrollándose la matemática y aplicándose pues en la vida. Las personas la han utilizado para comercio, eh, para cálculos de algo, ¿verdad? En todo pues está implicada pues la matemática. Entonces, la matemática, por tanto, permite a los estudiantes apreciar mejor su legado cultural al suministrarles una amplia perspectiva de muchos de los logros culturales pues, de la humanidad. Se dice que el aprendizaje de las matemáticas, al igual que el de otras áreas, es más efectivo cuando el estudiante está motivado. Pues claramente, ¿verdad? Entonces, por ello resulta fundamental que las actividades de aprendizaje despierten su curiosidad y correspondan a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. De aquí, ¿verdad? Entonces, si el estudiante está interesado en aprender, obviamente se va a hacer mucho más sencillo. Entonces, por eso lo importante acá es inspirar al estudiante para que tenga el deseo pues, de aprender. Ahora, aparecen acá unos propósitos matemáticos. Vamos a ver cuáles son los siguientes. Dice, primero, generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas y estimular en ellos el interés por su estudio, ¿sí? También, otro propósito es desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los conceptos, procesos y estrategias básicas de la matemática. E igualmente la capacidad de utilizar todo ello en la solución de problemas. Hay que lograr eso en los estudiantes. También desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de la vida real. Enseñarles a que ellos vean cómo la matemática está presente en la vida real, aunque a veces no se vea de manera sencilla, ¿verdad? Pero ahí está. El cuarto, suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permita comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. Hay que enseñarles bien y transmitirles bien lo que es el lenguaje matemático también para que lo conozcan. El quinto, estimular en los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para expresar nuevas ideas y descubrimientos, así como para reconocer los elementos matemáticos presentes pues, en otras actividades creativas. Luego el sexto, retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia que corresponda a su etapa de desarrollo. Ahora, pues en el currículum de las matemáticas, a lo largo de toda la educación básica y media, pues se compone de los siguientes elementos. Vamos a ver. El pensamiento numérico y los sistemas numéricos. Entonces dice que este componente del currículo pues procura que los estudiantes adquieran una comprensión sólida tanto de los números, las relaciones y pues operaciones existentes entre ellos, como también de las diferentes maneras de representarlos. Entonces, que sean conocedores bien de todos los sistemas numéricos, de los números en sí.
El siguiente, el pensamiento espacial y sistemas geométricos. Este, pues, es el componente geométrico del currículo, deberá permitir a los estudiantes, pues, examinar y analizar las propiedades de los espacios bidimensionales y tridimensionales, así como las formas y figuras geométricas que se hallan, pues, en ellos, ¿verdad? No sé si tuvieron la oportunidad en algún tiempo, ¿verdad? A veces a unas escuelas, pues, hacían test, les ponían cosas del pensamiento espacial, ¿verdad? De que las figuras le fueran dando vuelta y todo lo demás. Entonces, ahí va, por ahí va esto, ¿verdad? Luego aparece el pensamiento métrico y sistemas de medida. Dice que el desarrollo de este componente del currículo debe dar como resultado la comprensión por parte del estudiante de los atributos mensurables de los objetos y del tiempo, ¿verdad? O sea, todos los sistemas de medida que se puedan conocer. Luego aparece el pensamiento aleatorio y sistema de datos. El currículo de matemáticas debe garantizar que los estudiantes sean capaces de plantear situaciones susceptibles de ser analizadas mediante la recolección sistemática y organizada, pues, de datos. Luego aparece el pensamiento variacional y sistema algebraicos y analíticos. Así que ese componente del currículum tiene en cuenta una de las aplicaciones más importantes de la matemática, la cual es la formulación de modelos matemáticos para diversos fenómenos, ¿sí? Aquí hay modelos que sirven para resolver un determinado tipo de fenómeno y pues aquí entra esa parte. Ahora, también aparecen los que son los procesos matemáticos. Por ejemplo, letra A, el planteamiento y resolución de problemas. Dice que la capacidad para plantear y resolver problemas debe ser una de las prioridades del currículum de matemática. Y pues lo ves, ¿verdad? Ahorita eh, ustedes pueden ver en los programas de estudio, aparece lo que es en sí el eje, que es la resolución de problemas, ¿verdad? El razonamiento matemático, ¿verdad? Currículum de las matemáticas de cualquier institución eh, debe reconocer que el razonamiento, la argumentación y la demostración constituyen piezas fundamentales de la actividad matemática, ¿sí? Y el otro es que la comunicación matemática, es decir, que mediante la comunicación de ideas, sean de índole matemática o no, los estudiantes consolidan su manera de pensar. Por eso es bueno que exista la comunicación matemática y lo del lenguaje matemático también en sí, ¿verdad? Luego de esto, ¿verdad? De lo que se espera en sí del currículum y todo lo demás, aparece las metodologías para la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. ¿Cuáles son esas metodologías para poder transmitir determinada información, ¿verdad? Entonces se dice que tradicionalmente y en la mayoría de los casos, la enseñanza de las matemáticas han seguido métodos rígidos que se basan en aprender los conocimientos de manera sistemática y operar a partir de ahí. Ahora, como las famosas tablas de multiplicar que se taratean de memoria, ¿verdad? Entonces dice que, pero esta es la única forma de aprender esta disciplina, una pregunta, ¿verdad? Entonces la respuesta es no. Y en los últimos años han surgido varios sistemas de aprendizaje de las matemáticas que están revolucionando la enseñanza debido a su faceta abierta y práctica, ¿verdad? Que existe. Entonces vamos a ver esta. Me parece la primera, ¿verdad? La primera es la metodología de algoritmo basada en números, la se nota por ABN. Entonces dice acá que el creador, pues, de este plan es Jaime Martínez Montero, que es maestro y doctor en filosofía y en ciencias de la educación. Entonces dice que la letra A hace referencia a algoritmo abierto, ¿sí? A algoritmo, pero abierto. Entonces, quiere decir eso, que es una secuencia, pero no estricta, ¿verdad? Entonces dice que esto implica que existen múltiples caminos para llegar a la solución de un problema, lo que favorece
que cada alumno pues mantenga su ritmo de aprendizaje. ¿Por qué? A algunos se le hace sencillo un camino, a otros otro diferente y así, ¿verdad? Entonces cada quien a su ritmo de aprendizaje. Luego dice que las letras BN eh, ba- basadas en números es la contraposición al modo conservador que se basa en cifras, ¿sí? Entonces dice que esta metodología descompone o compone cada cifra en unidades, centenas, etcétera. Entonces, trabajando siempre con números redondos. Además, fomenta el cálculo utilizando utensilios cotidianos como bolígrafos, lapiceros, palillos, gomas, entre otras. Esto pues para visualizar con ellos mejor lo que son las operaciones. Se dice que con todo esto, pues lo que se pretende es que la enseñanza deje de ser monótona y que los conocimientos impartidos no sean dogmas. ¿Qué quiere decir que no sean dogmas? Que no sean algo que se tienen que creer porque, ay, es así, ¿verdad? Así es y así es, no. Sino que sean el estudiante, pues, vaya más allá, ¿verdad? Ahora, lo que caracteriza, pues, esta metodología de enseñanza es su carácter abierto, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Ah, de abierto. Es posible dar con la solución correcta de diferentes maneras, ¿sí? Y el hecho de que la base sobre la que trabaje el alumno son los números, donde las unidades, las decenas y las centenas se componen y se descomponen libremente, pues sin aplicar determinadas reglas o criterios para su resolución, pues final, ¿verdad? Luego la otra son los estándares de núcleo común. O sea, dice que esta pues se trata de una metodología del sistema educativo estadounidense, ¿sí? Que se lleva impartiendo desde el año 2009. Entonces, con su aplicación se persiguen unos conocimientos mínimos comunes eh, por una parte de los alumnos durante cada curso. ¿Qué quiere decir? Y acá lo que se requiere es que por lo menos dicen, por lo menos esto como mínimo debe de conocer el estudiante en un determinado grado y así, ¿verdad? Entonces dice que enseñar al alumno a razonar de manera abstracta para entender la forma a la que se resuelvan los problemas, ¿verdad? El pensamiento abstracto. Dice que con esto se pretende ir un paso más allá de la resolución mecánica de los problemas y que logren ver la diferencia entre 4 por 5 o 5 por 4, por ejemplo, ¿verdad? Que pese a que ambas son la misma respuesta, que da 20, ¿verdad? La forma de representarlas conceptualmente es distinta. Entonces, este enfoque busca eso, ¿verdad? El análisis, como decía acá, eh, el razonar abstractamente, ¿verdad? Por eso, porque eso, aunque 4 por 5 y 5 por 4 es lo mismo, en sí no es lo mismo, no es lo mismo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, eso, ¿qué quiere decir eso, ¿verdad? Lo que se busca. Y el otro, pues, es el método de Singapur. Dice que esta metodología se ha expandido a lo largo del mundo durante los últimos años debido a las altas calificaciones de los alumnos de Singapur en las pruebas PISA. Entonces, por eso es que se ha ido extendiendo, ¿verdad? Dice que se conforma en base a tres conceptos: concreto, eh, pictórico y abstracto. El primero se insta a los estudiantes a relacionarse con objetos cotidianos para llevar a cabo problemas sencillos. Dice, eso es lo primero, ¿verdad? Se relaciona el estudiante con problemas sencillos, con cosas cotidianas para resolver problemas sencillos. Luego, a continuación, se les enseña a dibujar esos conceptos mediante bloques que representen esos valores numéricos. Luego, una vez han superado estas etapas con soltura, comienzan ya a realizar las representaciones abstractas, tales como números o símbolos. El objeto es que aprenden cada detalle de forma práctica y comprenden el porqué de cada operación. Vean qué bonito. eh, o sea, van en paso a paso, poco a poco, ¿verdad? Cuando ya han comprendido algo bien, siguen. Luego algo bien, siguen. Y así sucesivamente. ¿Listo? En eso consiste pues el método de Singapur. Y pues hasta acá nos vamos a quedar eh, con estas teorías.
en decirles que para esta tutoría pues no hay preguntas, así que no es que se me haya olvidado ahora, ¿verdad? Sino que para esta tutoría pues no hay preguntas, no van a tener que enviar nada a la plataforma, ¿sí? Y pues de nuevo recordarles la actividad que tienen, ¿verdad? Háganlas con tiempo, cualquier consulta pues háganmela saber, no hay ningún problema. Y pues les deseo que pasen un feliz fin de semana, muchas bendiciones y mucho cuidado con todo, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita y animarles a dar su mayor esfuerzo siempre en ese y en cada una de las materias, ¿verdad? Y pues saben como que yo como su tutora pues estoy pues para ayudarles. Vamos a estar pendientes de cualquier cambio que pueda haber con lo de las prácticas docentes y todo lo demás, ¿verdad? Que falta ahorita, pero ahí vamos a estar pendientes por cualquier situación que se vaya presentando poco a poco. Saludos a todos y muchas bendiciones a todos.